Queridos hermanos, vamos a leer hoy los Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y el Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a arrancar un cachito del final del capítulo 7 por la muerte de Esteban, ¿no? Que dice: mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Bueno, vemos esta forma de referirse a la muerte primera, ¿no? Dormir. Durmió y se encontró con su pueblo, se juntó con su pueblo, durmió y fue con sus, por lo general dice así, ¿no? Durmió y se juntó con su pueblo. Dormir, ¿no? Dormir como referencia a la muerte del cuerpo, la muerte primera, y muerte, la muerte segunda, la del alma. No significa que Esteban va a estar dormido hasta que Jesús venga en su segunda venida y ahí lo vaya a despertar. Che, Esteban, despertate. No, Esteban va a estar con Dios desde ese mismo momento. Dormir es una imagen de la muerte primera, ¿no? Durmió y se juntó con su... ¿no? Hay un montón de referencias en la Biblia donde vemos que nadie duerme, nadie está durmiendo. El Apocalipsis mismo, no ves a nadie durmiendo en el cielo, están todos festejando, cantando loas, tocando cítaras, todos felices, todos contentos. Nadie duerme, no hay nadie durmiendo. Bueno, continuamos. Hechos 8. Saulo aprobaba su muerte. O sea, Saulo de Tarso, que luego es Pablo, el apóstol Pablo, en ese momento era Saulo, el perseguidor de la iglesia, ¿no? Saulo era bravísimo, ¿eh? Era un judío convencido de que aquellos que seguían a Jesús estaban equivocados y que estaba mal y que estaban haciendo las cosas mal y que había que ir a buscarlos y sacudirlos un poquito o matarlos, como en el caso de Esteban. Tremendo, ¿no? Saulo era un tipo muy bravo. Un anticristo, podríamos decir, porque en realidad perseguía a Cristo a través de su iglesia. Ahí vemos como que no es necesario esperar aquel anticristo, ¿no? O sea, vamos a estar esperando el anticristo. Bueno, anticristos ha habido y va a haber en todas las épocas y todo el tiempo. Cualquiera que persigue a la iglesia es un anticristo, ¿no? Porque a través de perseguir a la iglesia, persiguen a Cristo. Bien, Saulo, dice, aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y sí, tendrían miedo, obviamente. La gente era embromada, ¿no? O sea, los saduceos eran bravísimos y apedreaban sin ningún problema. Y los fariseos que se dejaban llevar por este tema aprovechaban, ¿no? Dice: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel, ¿no? Saulo. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba, pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Impresionante, Felipe. Y hubo una gran alegría en aquella ciudad. En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia, y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: es la potencia de Dios llamada la grande, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, el tipo dice, es un mago que se llamaba Simón, practicaba la magia y la gente estaba sorprendida, ¿no? Y decían, esta es la potencia de Dios llamada la grande.
le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: «Dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos». Pero Pedro les contestó: «Vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tú parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón. Porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad». Simón respondió: «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho». Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto». Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candás, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y ponte junto a ese carro». Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: «¿Entiendes lo que vas leyendo?». Él contestó: «¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: «Fue llevado como una abeja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra». El eunuco preguntó a Felipe: «Te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro?». Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Bueno, muy interesante, ¿no? Entonces, tenemos, primero que nada, como habíamos visto, ya se habla de Saulo, que era un tipo bravísimo, ¿no? Persiguiendo a la iglesia, ¿no? Ahora, Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, hacía muchas señales, muy impresionante, y la gente quedaba fascinada, ¿no? Por otro lado tenemos a este hombre, el mago Simón, ¿no? Que hace cosas que llaman la atención de la gente, ¿no? O sea, él tiene esta posibilidad de hacer cosas, pero él no tiene claro hacia dónde va, no tiene clara su idea de Dios, no tiene claro dónde debería estar, ¿no? Y entonces
cree que todo se maneja por dinero, ¿no? O sea, él probablemente también aprovecharía sus dones para hacer dinero, entonces quería ser parte del movimiento sin comprender de qué se trataba, sin haber comprendido perfectamente las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, le quiere comprar para él el Espíritu Santo, o sea, algo imposible, ¿no? O sea, no es cuestión de dinero, ¿no? O sea, inmediatamente todo se desvirtuaría, sería un desastre. Y probablemente el Espíritu Santo no pasaría a nadie. Es muy interesante, ¿no? Así que le dice, ¿no? Le dicen, mirá, no pienses así y ojalá se te pase estos pensamientos malos que estás teniendo de creer que los dones de Dios pueden ser comprados con dinero, ¿no? O sea, así no funciona, ¿no? Así no funciona. De todas maneras, Simón, este mago, había querido acercarse, ¿no? O sea, creyó, fue bautizado, se quedaba con Felipe, ¿no? Él quería ser parte, pero tenía este gran problema de embarrar todo con el dinero, ¿no? No había terminado de comprender cómo era el asunto, de qué iba el asunto, no había terminado de entender la buena nueva, las enseñanzas de Jesús, el amor al prójimo, ¿no? Donde el dinero no tiene lugar en la iglesia, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, le dice Pedro, ¿no? Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero, o sea, no existe eso. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, le dice, pues tu corazón no es recto delante de Dios, ¿no? O sea, ¿para qué querés las cosas? ¿Qué estás por hacer? ¿No? ¿Para qué querés el don del Espíritu Santo? ¿Qué querés? ¿Venderlo? ¿Vos querés que podés recibirlo comprándolo y entregarlo vendiéndolo? ¿Vas a hacer un negocio? No, con esto no se puede. Dice, porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad, ¿no? Es tremendo. O sea, lo ve Pedro que él está deseando eso de mala manera, ¿no? No como un acercamiento a Dios, sino como una forma de decir, uy, qué bueno lo que tiene esta gente, yo lo quiero para hacer negocio. Bueno, y estaba visto que eso lo consumía por dentro, ¿no? Entonces, Simón, que tan malo no debía ser, ¿no? Porque dice, rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho, ¿no? Como diciendo, la verdad que no quiero eso, ¿no? Ojalá eso no pase, ¿no? Ojalá no me pase nada malo, ¿no? O sea, él está como tanta gente en una espiritualidad a mitad de camino, ¿no? En una espiritualidad que muchas veces vemos, ¿no? En muchas facciones que se dicen cristianas, donde atan la religión al exitismo, a la riqueza, a ser ricos a través de la religión, ¿no? Sí, poné 10 pesos en la iglesia y vas a obtener 1000, ¿no? Y son religiones de hacerse millonario a través de la iglesia, ¿no? Y eso está muy mal, muy mal, muy mal. Decretan, ¿no? Oh, sí, decretá que mañana vas a ganar la lotería, decretá esto, que vas a ser millonario, decretá aquello. Una locura, ¿no? El decreto es casi un sortilegio, un hechizo, ¿no? Porque la persona decreta y cree que con el decreto va a obligar a Dios a hacer algo que ella quiere en el momento en que ella quiere. No, yo decreto que hoy voy a ser millonario. ¿Y entonces qué? Dios tiene que venir corriendo a hacerte millonario. Dios está obligado, o sea, no sea su voluntad, sino que sea lo que yo quiero. Bueno, justamente no funciona así, todo lo contrario, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. Cuando vos creas, cuando vos consideres, cuando vos puedas, cuando vos quieras, ¿no?
esa es la idea. O sea, el decreto es una locura. Es una locura. Bueno, acá tenemos también que el ángel del Señor habla a Felipe y le dice, ¿no? Ve por el camino que baja a Jerusalén a Gaza. Está preparando para que él pueda encontrarse con este eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. O sea, para que lleve la buena nueva a este etíope a la gente, a los paganos, ¿no? O sea, justamente la idea es propagar el evangelio. Así que Dios lo envía a Felipe a convertir, que ya estaba ahí a punto, este etíope ya estaba ahí porque ya estaba leyendo los libros de la Torá, ¿no es cierto? Los profetas, estaba leyendo a Isaías, estaba leyendo la Biblia probablemente. Así que él quiere saber, ¿no? Quiere recibir más información para poder saber de qué se trata. Así que Dios lo envía a Felipe y Felipe le enseña, ¿no? Le enseña, cuando él se lo pide, le habla y le explica que esa lectura que había leído Isaías corresponde a Jesús, ¿no? Y entonces le da la buena nueva, le habla del bautismo y entonces este eunuco etíope ve que hay agua y le dice, che, ¿me puedes bautizar? ¿Hay algo que impida que yo pueda ser bautizado? Y ahí nomás Felipe bautiza al eunuco etíope. Así que ni bien salen del agua, el Espíritu del Señor se lleva a Felipe, una cosa impresionante, ¿no? Y el eunuco ya no lo vio y siguió feliz su camino, ¿no? Impresionante Felipe, ¿no? Muy impresionante, muy impresionante. Veamos ahora el Evangelio de Juan. El contexto, ¿no? Jesús les había dado este pan a 5.000 personas, ¿no? Y lo buscaban para hacerle rey, ¿no? Estamos en el capítulo 6, versículo 26, dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. No, Jesús le está diciendo, ustedes no entendieron qué fue lo que pasó. Lo único que entendieron es que la comida era gratis, que la recibieron de regalo, y entonces me vienen a buscar para que les dé más, ¿no? Eso les está diciendo. Obrad, dice Jesús, obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello, ¿no? Les está diciendo, ustedes quieren comer, está bien, pero mejor es el alimento espiritual que los va a llevar a la vida eterna, ¿no? Que se los va a dar el Hijo del Hombre. Él habla en tercera persona porque es el rol de la divinidad, ¿no? El Verbo habla en tercera persona de sí mismo. El Hijo del Hombre les va a dar el pan para la vida eterna, el alimento para la vida eterna, las enseñanzas, la palabra de Dios, aquello necesario para convertir la espiritualidad, convertirse, alcanzar la santidad, entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque a dice, que es el mismo, a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello, ¿no? Esta imagen de que le pone el sello para que todos sepan que este es el que Dios envió. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realizas? ¿No? La gente había visto las señales y sin embargo no eran suficientes, ¿no? Le dice, bueno, ¿y qué haces vos para que nosotros te creamos? ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos estás engañando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Él le dice, miren, ¿qué tienen que hacer para entrar al reino del cielo? Bueno, creer en
el Hijo del Hombre, en Él, ¿no? En Jesús, ¿no? Creer en el Mesías, escuchar las enseñanzas y seguirlas, ¿no? No basta con creer. O sea, este creer engloba todo. El creer engloba el pensar que realmente es el Hijo de Dios, el Mesías, escuchar las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Todo eso tiene que ver con creer, lo cual les permitiría entrar a la vida eterna, al reino de los cielos. Entonces Jesús le dice, nuestros padres comieron el maná al desierto, según está escrito, pan del cielo, perdón, ellos le dicen, nuestros padres comieron el maná al desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. No, ellos le recordaron, ¿no?, que en el desierto Moisés les había dado el maná, ¿no? Entonces ellos dicen, nuestros padres comieron del maná en el desierto, ¿no? Pan del cielo les dio a comer, ¿no? Este maná que es prefiguración de Cristo, obviamente, ¿no? Nosotros, porque tenemos el diario del lunes, entonces miramos para atrás y decimos, che, chicos, no se apiolaron. ¿Cómo que no se dieron cuenta? Estaban ahí con el pan del maná y no lo veían. Bueno, nosotros ya hemos pasado, hemos leído todo, ellos todavía no. Lo tenían ahí, pero bueno, había que unir todas las piezas, estaba difícil, ¿no? Entonces, Jesús les dice, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, ¿no? Él está tratando de hacer reflexionar en que el pan realmente bajado del cielo es Él, ¿no? Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Les dijo Jesús, yo soy, ¿no?, el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy, me encanta, ¿no? Porque Jesús dice, yo soy, ¿no? Yo soy. Y eso les tendría que haber resonado el yo soy de Moisés, de yo soy, ¿no? Andar y decirles que yo soy te ha enviado. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. ¿No? Jesús le está diciendo, mire, sí, está muy bien, ustedes, sus padres comieron del maná, pero cuando murieron, corrieron el riesgo de la muerte segunda. Sin embargo, aquel que crea en el Mesías, que crea en Él, Jesús, y haga su vida de acuerdo a las enseñanzas que Él les estaba dando, y crea que realmente es el Mesías, el Hijo de Dios, va a alcanzar la vida eterna, ¿no? De vuelta a este tema de que no basta con creer. Fe sola no existe. Es
creer y obrar en consecuencia, dice el Apocalipsis, ¿no? Aquellos que han muerto en el Señor, sus obras los acompañan, ¿no? O sea, las obras buenas son las que te dejan pasar la puerta, Jesús otra vez, al reino de los cielos. Obras de amor al prójimo, ¿no? Escuchar a Jesús y seguir sus enseñanzas es lo que te permite acceder a la salvación, ¿eh? Entonces, él en toda esta descripción vuelve a decirles, ¿no? No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre, o sea, él, ¿no? El que cree tiene vida eterna. Yo soy, dice Jesús, el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Y vuelve a este tema de comer, que lo hemos visto un montón de veces en la Biblia. Comer, es comer. En realidad es internalizar, ¿no? Él dice, yo soy el pan, el que coma de mí. Bueno, tiene que ver con internalizar profundamente a Jesús. ¿Quién es Jesús? El verbo, el logos, la palabra de Dios. O sea, que hay que internalizar profundamente la palabra de Dios. Eso es comer. Él decía, el que coma mi carne y beba mi sangre. Una imagen bastante fuerte, muchos lo abandonaron ese día. Justamente lo que estaba diciendo era, tienen que internalizar profundamente la palabra de Dios para que Dios esté en cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros podamos estar en Dios, internalizando profundamente. Eso es comer, ¿no? Comer. En la Biblia se habla muchas veces de comer y tiene que ver con esto, ¿no? Internalizar. En el Edén, comieron del fruto del árbol de la ciencia, bien y el mal. ¿Comieron un fruto? No, el fruto no existió. ¿A qué se refiere? El árbol simboliza, ¿no?, el conocimiento profundo y desmenuzado porque es de la ciencia. La ciencia es conocimiento profundo y desmenuzado de algo. ¿Y de qué? Del bien y del mal. Eva comió del fruto, o sea, internalizó profundamente el producto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la filosofía, ¿no?, la teología, ¿no?, para poder comprender el bien y el mal. Era necesario y fundamental que lo hicieran para poder ver al enemigo que hasta ese momento no lo habían visto, ¿no? Lo escucharon a la serpiente, pero no lo habían visto, no se dieron cuenta. Hasta que no internalizaron el producto del conocimiento profundo y desmenuzado del bien y del mal, el árbol, con sus raíces en la tierra y sus ramas en lo trascendental, ¿no? Una imagen, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, comer el cuerpo de Jesús es internalizar profundamente la palabra de Dios, ¿no? Una imagen que se da en la Eucaristía, ¿no? Allí, en la Eucaristía, volvemos sobre la imagen. Comemos el cuerpo de Cristo, que Él en la última cena dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Comer la hostia significa víctima, ¿no? Comer la hostia tiene que ser para el cristiano una internalización de las enseñanzas de Jesús. Si no, no alcanza, ¿no? Si no internalizas la palabra de Dios y haces realmente una internalización de las enseñanzas de Jesús, ¿no?, entonces, fundamental tratar de entender la palabra de Dios, ¿no? Comer el pan bajado del cielo. Dice, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, ¿no? Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí, ¿no? Comer. ¿Todos estarían arriba de Jesús mordiéndolo? No, es internalizar profundamente. Es el pan bajado del cielo. No comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre, ¿no? Como el alimento de vida para la vida eterna. Internalizar
las enseñanzas de Jesús. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Bueno, esto que decíamos, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, ¿no? Y acá vuelve sobre este tema, ¿no? La carne, el cuerpo, no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, ¿no? O sea, internalizar lo que te estoy diciendo, entendelo, créelo y asimilalo profundamente para que se transforme en obras, ¿no? Para hacer lo que hay que hacer. Obras de amor al prójimo. O sea, internalizar para hacer, ¿no? Ese es el camino a la salvación, al reino de los cielos, a la vida eterna. Hacer lo que Jesús dice, lo que Dios dice, ¿no? Interesante, muy lindo, muy linda lectura, la forma de las imágenes de Jesús, ¿no? No les gustó, a la gente no le gustó cuando él dijo, el que muerde hasta el tuétano, porque en realidad cuando dijo comer, en realidad decía roer, ¿no? Como un animal, roer hasta el hueso, ¿no? Y sí, es eso, o sea, internalizar profundamente tratando de desmenuzar la palabra de Dios. Tratando de entender, porque si no, ¿de qué sirve? Muy bien, muy bien. Lindo, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.